El pensamiento del hombre. ¿Hasta dónde avanzará? ¿Dónde encontrará límites su atrevida imprudencia? Si la villanía humana y la vida humana deben crecer en justa proporción, si el Hijo siempre debe superar la maldad del Padre, los dioses tienen que añadir otro mundo a este, para que todos los pecadores puedan tener espacio suficiente. Corrían los años 50 en la por ese entonces joven Unión Soviética, cuando se presentaba al mundo la primera central nuclear de Obnix, siendo la primera en la historia y abriendo paso a toda una industria de la que todo el mundo del siglo XX estaría pendiente. Todo conllevó a que el mundo quiera dar el salto a esta innovadora fuente de energía, de la que se presumía un potencial inmenso. 70 años han pasado desde aquel evento histórico y ha llovido mucho desde entonces. Cosas buenas y cosas malas nos trajeron las centrales nucleares, pero antes, hagamos un pequeño recorrido de lo que fue y de lo que es la energía nuclear. A finales del siglo XIX, la radioactividad puso de manifiesto que la materia y energía podían transformarse una en otra. Gracias a una serie de descubrimientos científicos, se sembraron las bases para el desarrollo de la ciencia que tuvo lugar en el siglo XX. El ingeniero mecánico y físico alemán Röntgen había observado que en un tubo de rayos catódicos se producían los llamados rayos X, de naturaleza entonces desconocida. Estas iban a producir el fenómeno de la fosforescencia. Al tener estas noticias, el físico matemático Becquerel decide investigar si los cuerpos fosforescentes también emitían rayos similares. Usando sales cristalinas de uranio que se sabían poseían estas propiedades fosforescentes, hizo uso de una hoja opaca de papel. Para ello, colocó las sales de uranio en la parte superior de una placa fotográfica y las expuso al sol durante varias horas. Cuando se revela la placa fotográfica, se reconoce que la silueta de la sustancia fosforescente aparece en negro y se concluye que las sales de uranio emiten radiaciones que atraviesan el papel opaco a la luz. Becquerel continúa la investigación, pero al no poder exponer las sales a la luz solar pues el día se encontraba nublado, guarda la placa fotográfica cubierta con una tela negra con las sales de uranio encima. Él revela la placa fotográfica esperando encontrar una imagen muy débil. Muy por el contrario, observa que las siluetas aparecieron con gran intensidad. Había descubierto la radioactividad. A pesar de esta contribución hacia la ciencia, este descubrimiento pasó desapercibido largo tiempo hasta que una joven Marie Curie, enterada de tales descubrimientos, trabajó con sales de uranio con las que se concluye que la radioactividad sería un fenómeno atómico y que la intensidad de la radiación sería proporcional a la cantidad de uranio y no estaría influenciada por factores ambientales ni por su combinación química. Más adelante, Curie, aplicando el método de rastreo de radioactividad y haciendo uso de la plecpenta, que sería un mineral con alta proporción de uranio, descubre la existencia de nuevos elementos a quienes denominó polonio y radio. En este marco, son varias las aplicaciones dadas a los materiales radioactivos. Sin embargo, históricamente solamente han destacado dos: los armamentos nucleares o bombas atómicas y la energía nuclear. Quizá a nadie se le hubiera ocurrido pensar que una sucesión de descubrimientos en mecánica cuántica y su aporte en algunos campos de la ciencia terminarían en un acontecimiento tan desastroso en el que la humanidad y la ética del hombre de ciencia se pondrían en tela de juicio al mismo tiempo que se conoció la facilidad con la que se puede destruir toda la especie humana. Fue en el año 1925 cuando la primera ficha de dominó fue colocada. Heisenberg y Schrödinger establecieron los principios de mecánica cuántica. 2 años después, Dirac formula la teoría cuántica de la relatividad, dando inicio a investigaciones sobre escala nuclear y el descubrimiento del neutrón realizado por Chadwick en 1931. Más adelante, Pratt y Meitner realizaron aportes en el campo de la radioactividad sobre los metales. Específicamente trabajaron con el uranio y el plutonio. Más la teoría de la velocidad de la luz propuesta por Einstein y con hipótesis sobre la fisión, darían paso a la creación de la reacción nuclear. Todo inició con una carta dirigida al entonces presidente Franklin Delano Roosevelt y firmada por el mismísimo Albert Einstein. En esta carta, donde se informaba a Roosevelt sobre el proceso de investigación para desarrollar la bomba atómica llevado a cabo por el ejército alemán,
También se le informaba que era posible conseguir una reacción en cadena sobre una cantidad importante de uranio, lo que permitiría generar ingentes cantidades de energía. Este nuevo fenómeno podría desembocar en la construcción de bombas extremadamente potentes, con capacidad de destruir un puerto entero y territorio adyacente. Esta carta tardó 2 meses en llegar a manos de Roosevelt, pero su respuesta fue inmediata. Estados Unidos comenzó con el proyecto Manhattan. El general Leslie Groves organizó el trabajo de 120.000 personas. El equipo científico dirigido por Robert Oppenheimer contaba con expertos de medio mundo, la mayoría de ellos refugiados de Hitler y el fascismo. Sin mencionar que se contó con fondos casi ilimitados, pues todos sabían lo que se estaba jugando. ¿Quién elaboraría primero la bomba atómica? Durante el proyecto Manhattan hubo 4 diseños para bombas, denominados Fat Man, Little Boy, The Gadget y Thin Man. Thin Man fue en el principio el proyecto elegido para la construcción de la bomba atómica, basándose en el diseño tipo pistola, la cual utilizaba un diseño muy simple en el cual la bala hueca, con una masa inferior a la necesaria para crear una reacción en cadena, es disparada a un núcleo sólido con una masa que sí puede crear una reacción. Sin embargo, había un problema, y es que Thin Man utilizaba plutonio como combustible para detonar. El problema con esto es que los científicos habían descubierto que los reactores en Hanford, ubicada en Washington, que producían el plutonio que se utilizaría no era tan puro como en las muestras en laboratorios, y contenían trazas de plutonio de 240, un isótopo con un radio de fisión espontánea muy rápido, con lo que el combustible detonaría antes de tiempo. Por tanto, el diseño Thin Man fue descartado y la atención se centró en el diseño Little Boy. Little Boy contaba con el mismo tipo de diseño que Thin Man, con la diferencia de que utilizaba uranio en lugar de plutonio, y el cual tenía un radio de fisión espontánea más lento, por lo que no detonaría antes de tiempo. Además, este diseño era mucho más simple, por lo que no tendría que contar con tantos seguros y comprobaciones como ocurría con Thin Man, por lo que la tasa de fabricación de estas bombas atómicas sería mucho más rápido en caso de que fuera necesario utilizarlas. Aparte de ello, tanto los científicos como los altos mandos militares no estaban dispuestos a descartar el plutonio como combustible para sus armas. Ya había quedado demostrado que para las armas con diseño tipo pistola no eran adecuadas, pero es aquí donde entran los otros 2 diseños restantes, Fat Man y The Gadget, los cuales utilizaban el mismo principio de implosión. Este diseño de implosión, a pesar de ser más seguro que el otro modelo de detonación y poder utilizar tanto uranio como plutonio como combustible, eran altamente complejos, por lo que era necesario una prueba antes de poder ser utilizados como arma. Esta prueba del diseño de implosión se produjo en el desierto de Nuevo México, en Estados Unidos, el 16 de julio de 1945, mediante la bomba Trinity, lo cual detonó exitosamente y fue la primera bomba nuclear detonada en la historia de la humanidad. Ya era una realidad. Estados Unidos contaba con armas nucleares funcionales y la cuestión era si acabaría utilizándose este poder o no. Fue el 6 de agosto de 1945 a las 8:16 de la mañana cuando una bomba lanzada por el Enola Gay explota sobre Hiroshima. Aunque el artefacto apodado Little Boy, basada en el diseño de tipo pistola, pesaba en su conjunto 4 toneladas, fueron apenas 60 kilogramos de uranio, y 235 los responsables de una explosión equivalente a 12.500 kilos de TNT. 75.000 personas murieron en el acto, y más de 60.000 antes del fin de año. El recuento final arrojó 200.000 muertos. Más de 100.000 de los sobrevivientes sufrieron enfermedades como la esterilidad, la leucemia, la ceguera, entre otros, y que fueron acompañándolos a lo largo de su vida. 2 días después, en Nagasaki, Japón, se lanzó la segunda bomba de plutonio construida hasta el momento, el Fat Man, con un peso de 4 kilos 630 gramos. Fue una explosión de un equivalente a 25 kilotones, donde 40.000 personas murieron en el momento. La bomba de plutonio lanzada por error a Nagasaki, ya que su objetivo era la antigua capital de Japón, Kioto. No ocasionó tantas muertes inmediatas como las de uranio, pero sí fue igual de tóxica que Little Boy. Tiempo después de estas 2 explosiones y terminada la Segunda Guerra Mundial, el presidente del Comité Asesor General de la Comisión de Energía Atómica, el Dr. Robert Oppenheimer, en reunión con el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, dirá cómo los científicos habían conocido el pecado y tenían las manos manchadas de sangre. Minutos después, Oppenheimer fue expulsado del Comité de Energía Atómica.
Oppenheimer, uno de los creadores de la bomba atómica, manifestaría años más tarde que en esa oportunidad, cuando mencionó que los científicos habían conocido el pecado, se estaba refiriendo a un hecho inédito hasta el siglo XX, la aparición de la consideración y el juicio moral de los actos considerados científicos. Las tragedias de Hiroshima y Nagasaki habrían de demostrar al mundo que nadie podía escapar al juicio ético de los hombres y de la historia. El 6 de agosto de 1945, el mundo efectivamente había conocido el pecado. La humanidad ha visto también el nacimiento de una conciencia ética acerca de la ciencia, la guerra y sus consecuencias. El estallido de la bomba tuvo como consecuencia el despertar de una conciencia moral de la humanidad y demostró el enfrentamiento entre dos éticas. Una sería la ética principista basada en el principio básico de no matarás, que es un no a la guerra que considera injusta y es el sí a la paz a toda costa. La otra ética consecuencialista, que cree en la teoría del mal menor y establece de alguna manera que el fin justifica los medios. Es el caso de Hiroshima y Nagasaki. El presidente de los Estados Unidos estaba ante la disyuntiva inevitable de dos males: una bomba destructiva que forzará la rendición de Japón o la invasión prolongada y sangrienta para sendos países combatientes. El mal menor era la bomba, al mayor pérdida de vidas norteamericanas en una guerra terrestre larga y difícil. Otra de las razones por la cual se lanzó la bomba atómica fue la intención de manifestar la potencia bélica norteamericana frente a la Unión Soviética, ya que era sabido que la guerra estaba llegando a su fin y los soviéticos estaban controlando el este de Europa. La paz a obtener era la paz del terror, con una lógica demoledora. Si sigue la agresión podemos destruir el mundo, y esta amenaza incluía a Rusia. Contrario a la creencia popular, la energía nuclear, incluyendo los desastres de Chernóbil y Fukushima, es la energía más segura y limpia que existe. La energía nuclear es más de 50% segura que la energía eólica y casi 5 veces más que la solar, las energías más seguras del mundo. Y es que la energía nuclear es la que menos muerte provoca en todas las etapas de su vida. Menos muertes en la minería de los materiales y combustibles, menos muertes en la construcción de las instalaciones, menos muerte en la operación de las instalaciones, menos muertes en el reemplazo y desmantelamiento del equipo averiado ante la demolición de la infraestructura obsoleta. Y por supuesto menos muertes causadas a los ciudadanos, ya sea por accidentes o por simple polución. Y esto se debe a que la cantidad de desechos producidos por la industria de la energía nuclear es pequeña en relación a otras actividades industriales. El 97% de los residuos producidos se clasifica como residuos de actividad baja o intermedia. Estos desechos se han eliminado ampliamente en depósitos cercanos a la superficie durante muchos años. En Francia, por ejemplo, donde se procesa este combustible, solo el 0,2% de todos los residuos radioactivos por volumen se clasifican como residuos de actividad alta. Otra de las ventajas de la energía nuclear es que es muy poco contaminante. De hecho, la mayoría de los estudios la considera la energía más limpia que existe, y por ello piden que la reconozcan como verde. Para determinar cuánto contamina una energía, se debe mirar las emisiones de gases de efecto invernadero y los residuos líquidos y sólidos que producen durante todo su ciclo de vida, durante la extracción de los materiales, la construcción de la central, el transporte de combustible y la maquinaria que opera las propias emisiones de la central. Con todo esto, en cuenta, nos encontramos con que la energía nuclear, claro, dependiendo del país, oscila entre ser la menos contaminante y ser igual de contaminante que la energía eólica, que es la segunda energía más limpia del mundo. Estudios conducidos en Dinamarca, que son de los estudios más completos que se pueden encontrar en Internet, descubrieron que la energía hidráulica es la menos contaminante, seguido de cerca de la nuclear y después la eólica. En Estados Unidos se llegó a la conclusión de que la energía nuclear contamina igual que la energía eólica, y ambas menos que la solar. Y en Reino Unido la energía eólica es la más limpia, ligeramente menos contaminante de media que la energía nuclear, aunque la nuclear tiene una contaminación mínima menor que la eólica. Las estadísticas globales llegan a la conclusión de que la energía nuclear es tan limpia como la energía eólica, aunque los estudios más detallados que existen separan la energía eólica en dos subcategorías: la energía eólica en tierra y la energía eólica en mar. La energía eólica se divide en estas dos categorías separadas. La energía eólica en el mar se convierte en menos contaminante a escala global. También es la segunda más cara, cabe destacar,
Pero hay un problema con estas estadísticas y es que también hay otros factores muy importantes respecto a la contaminación que estas estadísticas no tienen en cuenta, como por ejemplo el espacio ocupado, el impacto que tiene la fauna y flora, la capacidad a la que producen energía, las baterías y el tiempo que operan. Una de las mayores preocupaciones de los ecologistas es la conservación del medio ambiente, alterando lo mínimo posible y proteger a las especies que habitan dicho ecosistema. La ironía del asunto es que las renovables son las que más espacio requieren y por tanto son las que más tienen que modificar el terreno, las que más tienen que talar bosques, excavar o rellenar terreno y reubicar las especies que habitaban en dicho terreno. La más obvia es la hidráulica, que se construye sobre una barrera gigantesca que crea un lago artificial, inundando toda una zona y destruyendo ecosistemas. Si vemos la comparativa, podemos apreciar que las más intrusivas son las renovables, y este es un problema porque si no utilizamos energías que ocupen menos espacio y requieran menos cantidad de combustible, no vamos a lograr liberar una gran zona de terreno, permitiendo que esos ecosistemas alterados se restauren y que la masa forestal recrezca con las especies volviendo a poblar la zona. Un problema de las energías renovables son las muertes en los animales. Los defensores de las energías fósiles argumentan que las energías renovables matan a más aves de manera indirecta que los fósiles, y que los molinos y los espejos matan más aves que las torres de refrigeración y chimeneas de carbón, y los escapes de los incineradores. Y aunque los molinos eólicos maten a golpes y los espejos solares prendan fuego, los combustibles fósiles acaban con la vida de muchísimos más pájaros de manera indirecta mediante la contaminación que las renovables durante todo su ciclo de vida. Aunque sí es cierto que las renovables están suponiendo un grave problema para las especies migratorias y rapaces, y no solo para las aves, sino también para los murciélagos. Estas energías son responsables, como por ejemplo en España, de entre 6 y 18 millones de muertes anualmente, y en Estados Unidos los molinos matan a 20 millones de murciélagos ceniceos anualmente. Los ecologistas que defienden que estos números de aves no son tan graves como parece, puesto que los gatos domésticos cazan una infinidad de pájaros más que los molinos eólicos. Y es cierto, los gatos domésticos son los asesinos más grandes de la historia. Después de nosotros, claro. Los gatos son los responsables de matar a 3.700 millones de pájaros al año. Son la especie más invasiva que existe. Después de nosotros, claro. Y esto pone en riesgo a miles de especies. En lugar de prohibir la energía nuclear, ¿qué tal si prohibimos los gatos? El problema con este argumento es que los pájaros cazados son pajaritos pequeños, como los gorriones, petirrojos, estorninos, tórtolas o palomas, cosas por el estilo. Y las renovables no matan esas aves. Las renovables son peligrosas para las aves en peligro de extinción, como el águila imperial o la butarda. Y como no podemos resistirnos a interferir con la naturaleza y no podemos permitir que ninguna especie se extinga, tenemos que hacer énfasis en ellas, porque esas aves en peligro de extinción son más importantes que las demás. Pero estas aves, y las que sí están siendo afectadas en gravedad por los combustibles fósiles, se podrían salvar si utilizamos energía nuclear, ya que con ellos podríamos suplir la necesidad de combustibles fósiles y renunciando así a las emisiones y la mortalidad, tanto para los trabajadores como para los ciudadanos, y también para las aves, además de que necesitaríamos construir menos parques renovables contaminando menos e interfiriendo menos con la naturaleza, que después de todo es lo que los ecologistas quieren. Las estadísticas de mortalidad animal son muy difíciles de encontrar, por alguna extraña razón. El estudio más completo que se puede encontrar especifica solo las muertes de los pájaros. El estudio indica que las muertes diarias causadas por energía eólica son 2 veces menos que la energía nuclear y 35 veces menos que los combustibles fósiles. Por desgracia no hay datos sobre la energía solar ni la hidráulica, pero se estima que la energía solar causa 3 veces menos muertes diarias que la eólica. A pesar de estos datos, si leemos en letras pequeñas, podemos ver que el estudio incluye para la energía nuclear las minas de uranio, por lo que un tercio de los valores no son centrales nucleares, sino de sus minas. Y para los combustibles fósiles incluye el daño causado al terreno por las grandes minas y las lluvias ácidas, producidas por la contaminación. El problema con estas métricas es que inflan las muertes diarias para la energía nuclear y fósil de manera injusta. En el caso de los combustibles fósiles, tener en cuenta que la lluvia ácida no va a cambiar mucho los perniciosos que son para el medio ambiente. Pero en el caso de la nuclear, la central nuclear apenas mata pájaros, si es que llega a matarlos.
Si bien es cierto que la nucleoelectricidad tiene un menor impacto en términos de emisión de gases de efecto invernadero en comparación con la generación de energía a partir de combustibles fósiles, esta relativa ventaja queda sepultada si se toma nota de los impactos a la salud y el medio ambiente que ocasiona la creciente acumulación de desechos radioactivos. Si bien la industria nucleoelectriva opta hoy en día por enterrarlos, es sabido que estas sustancias cuentan con una vida que ronda los cientos y hasta los millones de años, mientras que en su comparación, la vida media de una planta nuclear ronda los 60 años. Muchos especialistas han visto necesario la construcción de sarcófagos para contener la radiación de los residuos. Lamentablemente, hoy se sabe que estos, debido a la cantidad significante de radiación, suelen sucumbir, teniendo la necesidad de construir sarcófagos adicionales que se deben suponer a la inicial. Se ha propuesto recientemente como solución que los desechos sean trasladados, pero varios detractores manifiestan que no solo sería inviable por el alto costo que implica, sino que la exposición durante el traslado sería también perjudicial para la salud. La industria nuclear está plagada de inconvenientes, tales como la finitud de las reservas de material radioactivo, cuyo pico se estima para la década de 2070, es decir, se diagnostica que en el año 2070 se pueda comercializar el uranio de una manera más barata. Este tipo de energías no solo es costosa y ciertamente inviable, sin las contundentes inyecciones de subsidios a lo largo del diseño, construcción, operación y desmantelamiento de las plantas, independientemente de las valoraciones de la propia industria nuclear. Esta industria no contempla la energía involucrada en la extracción de minerales, una actividad que, además de afectar indirectamente a los humanos, pues es necesaria la intervención directa de ellos, también cuenta con consecuencias ambientales devastadoras. Las sustancias radioactivas que libera como el radón y el radio son sustancias que mantienen una vida media de 1600 años y se encuentra asociado al cáncer. También debe considerarse las bajas concentraciones en las que se encuentra el recurso, de entre unos cientos de gramos a un par de kilos por tonelada de roca, que en lo mejor de los casos solamente en el 2009 fueron extraídas 53.663 toneladas de uranio, lo que sugiere una remoción de por lo menos unos 20 millones de toneladas de roca, si se asume una relación optimista de 2 kilos de uranio por tonelada removida, es decir, también se destruyen muchos ecosistemas. El accidente de Chernobyl sucedió el 26 de abril de 1986. Fue clasificada en el nivel 7 en la escala internacional de accidentes nucleares. Esta tuvo lugar en el cuarto reactor de la planta nuclear, a 2 kilómetros de Pripyat, una ciudad construida para los trabajadores de la planta. La razón por la cual se desencadenó el accidente nuclear fue la realización de una prueba programada para el 25 de abril, bajo la dirección de las oficinas centrales de Moscú. El objetivo de la prueba era aumentar la seguridad del reactor, para comprobar si este era autosuficiente. Simulando un fallo eléctrico, se mediría mediante cierto tiempo si la turbina de vapor continuaría generando energía eléctrica, pues si esto no funcionaba, se desestabilizaría el reactor y podría estallar. Dicha prueba estuvo pospuesta por 3 años y se presume que se reactivó ante el inminente riesgo de un enfrentamiento con Estados Unidos en plena Guerra Fría. El desastre fue resultado de varios errores, siendo el primero que el horario de prueba se retrasó hasta la noche, por lo que lo realizaron obreros que no habían estado trabajando en este experimento, y por ende no estaban bien preparados y no siguieron de manera adecuada las medidas de seguridad. El segundo sería que el sistema de protección no era adecuado para soportar estas consecuencias. Para ello, veo conveniente explicar los sucesos de manera sencilla. Primero se cortó el vapor que iba a las turbinas y los generadores no pudieron producir la energía suficiente, por lo cual el refrigerante no pudo llegar al reactor y el vapor se acumuló en las calderas hasta que una de ellas explotó, abriendo un agujero en el techo de la nave del reactor, dejando al descubierto las barras de grafito, las cuales se sobrecalentaron y al contactar con el aire, este explotó, provocando una segunda explosión, pero siendo esta más fuerte. El material radioactivo quedó expuesto y se extendió hasta toda la atmósfera. Mientras los trabajadores de la central, junto a jóvenes locales, trabajaron mano a mano para tratar de sofocar el incendio, las autoridades seguían minimizando las consecuencias de lo sucedido.
24 horas más tarde, cuando se produjo el primer acercamiento en helicóptero de la comisión gubernamental creada para tratar el accidente, descubrieron la verdad. Sin embargo, decidieron canalizar el flujo de la información que se daba a conocer. Al principio estaban en estado de shock y de negación, no querían aceptar lo que había pasado. Después, no quisieron asumir la responsabilidad de lo sucedido. Esta decisión dio lugar a que ninguna autoridad decidiera dar la orden de evacuar a las poblaciones cercanas a la central nuclear, a pesar de que esta atmósfera radioactiva los estaba afectando directamente. Cuando los propios ciudadanos empezaron a temer que algo grave estaba sucediendo, incluso se marcharon de sus residencias sin que nadie los hubiera ordenado. La URSS, para ello, decide cortar las redes telefónicas y prohibir a los trabajadores de la central contar qué había pasado. Las consecuencias que trajeron este desastre fue que 31 personas murieron directamente por la explosión, pero 600.000 personas murieron o enfermaron debido a la radiación. Las enfermedades causadas fueron desde malformaciones, cáncer y muchísimos problemas en los diferentes órganos. La radiación se extendió por toda Europa, pero los mayores afectados fueron Bielorrusia, Ucrania y Rusia. Muchos expertos aseguran que aquel accidente pudo ser uno de los elementos fundamentales que llevaron a la URSS a colapsar solamente unos años más tarde del desastre nuclear. Sumidos en plena Guerra Fría, la lógica hace pensar que un régimen como el soviético quiso contener y controlar toda la información posible para evitar un daño irreparable a la imagen del país. Lo que no calcularon es que el secretismo, las mentiras y la ocultación de noticias podrían jugarle en contra. Fue el 11 de marzo de 2011. Un terremoto de magnitud 9 causó un tsunami con olas de hasta 14 metros de agua e inundó la central nuclear de Daiichi, en la prefectura de Fukushima, en la costa noroeste de Japón. El tsunami causó fallas en la planta nuclear y la liberación de contaminación radioactiva. Tras el accidente nuclear en Fukushima, la mera posibilidad de un apocalipsis radioactivo en un país traumatizado por dos bombas nucleares provocó una decisión drástica. Todas las centrales nucleares del país, que eran responsables de un 30% de electricidad consumida a nivel nacional, se cerraron en poco más de un año. En el plazo de 14 meses después del accidente, la producción de energía nuclear cesó totalmente en Japón. Y esa reducción en la producción de energía nuclear fue compensada con un aumento en la importación de combustibles fósiles. Eso llevó a su vez a un incremento en el precio de la electricidad de hasta un 38% en algunas regiones. Y ese aumento de precios, según un periodista corresponsal de la BBC, Neidel, esta es la clave para comprender las muertes adicionales. Neidel y su grupo de investigación señalan que el apagón nuclear y el aumento del precio de la electricidad llevó a una reducción del consumo de energía eléctrica, del que muchas personas dependían para calentarse. La gente encendió menos la calefacción y eso generó muertes por enfermedades vinculadas a la exposición al frío, según investigaciones. Los autores establecieron una correlación mediante modelos matemáticos y estimaron que el cese de la energía nuclear provocó hasta 1.280 muertes en las ciudades analizadas, que representan en total un 28% de la población de Japón, por lo que la cifra total sería varias veces mayor. Neidel señaló al periódico BBC que en solo 4 años las muertes debido al aumento en el precio de la electricidad superaron probablemente a las muertes derivadas del accidente nuclear. Pero los altos precios de la electricidad continuaron más allá del estudio, por lo que es casi seguro que cesar la producción de energía nuclear contribuyó a más muertes que el accidente mismo. El caso de Fukushima demuestra que las decisiones de política energética pueden tener graves consecuencias en la salud y vida de las personas. Se estima que Perú tendrá una demanda de 25.000 megawatts de energía eléctrica en los próximos 20 años, situación que la Comisión de Energía y Minas del Congreso, presidida por ese entonces la congresista Cecilia Chacón de Vettori, piensa que esto hace necesario el uso pacífico de las energías nucleares de manera segura. Pero esto nos lleva a una pregunta, entonces, ¿es viable la energía nuclear en el Perú? Contrario a lo que muchos piensan, ya sea por simple desinformación o por la falta de comunicación del Estado, el Perú cuenta con un reactor nuclear usado para fines de investigación, ubicado en Warangal, en el distrito de Caraballo, en Lima. Y aunque algunos puedan tener una visión apocalíptica de tener reactores nucleares tan cerca, estos no representan mayor peligro.
A manera de ejemplo, digamos que mientras los 6 reactores en la central nuclear de Fukushima en Japón tenían una potencia de al menos 4.547 megawatts, en la central de Warangal solo se usa 10 megawatts. Entonces, ¿para qué se usa la central nuclear de una energía tan baja? Para responder a este interrogante, nos tenemos que alejar un poco del plano meramente energético con respecto al trabajo de la planta nuclear y situarnos en un ámbito más médico. El cáncer constituye un problema de salud pública a nivel mundial, en la región de las Américas y en nuestro país. Su alta mortalidad y la discapacidad que produce en los pacientes suele tener un mayor impacto en las poblaciones de menores recursos. Según el MINSA, a través del análisis de la situación del cáncer en el Perú, en el 2011 se murieron 30.792 peruanos por cáncer, 107 defunciones por cada 100.000 habitantes. Y los departamentos más afectados fueron Huánuco, Amazonas, Huancavelica, Pasco y Junín. Para mitigar este impacto es necesario impulsar políticas de prevención y reforzar los medios de diagnóstico clínico. Aquí es donde la medicina nuclear cumple una enorme contribución. La medicina nuclear es la especialidad médica que mediante las señales emitidas por sustancias radiactivas introducidas en el cuerpo llamados radiofármacos y un dispositivo de detención externa provee imágenes detalladas acerca de la función de un órgano y de los procesos químicos y biológicos pertenecientes a la actividad celular de este. De esta manera, la medicina nuclear ayuda a diagnosticar y tratar enfermedades de manera temprana, evitando reincidencias sobre todo en los pacientes de cáncer. En el Perú, es gracias al Centro Nuclear Óscar Miro Quesada de la Guerra del IPEN que se obtienen los radioisótopos que se emplean para diagnosticar el cáncer y otras enfermedades, en el cual se hace uso de radiofármacos para uso médico desde ya hace algunas décadas. Los productos elaborados por el IPEN contribuyen a más de 35.000 pacientes sean atendidos en los centros de medicina nuclear del país. Con todo lo expuesto se nos aclaran algunas dudas, pero se nos abren otras. Podríamos decir que estamos frente a la tan ansiada respuesta que buscábamos al calentamiento global y la predación de recursos energéticos no renovables. Aunque también se podría decir que estamos frente a un arma peligrosa, con la capacidad destructiva más grande que la ha presenciado la humanidad. Se puede entender la energía nuclear en un plano marcadamente material en lo económico y político, o desde una perspectiva ética, conociendo las repercusiones que puede tener en el planeta o en los seres vivos. Es necesario llegar a una postura conciliadora, que nos permita ver todos los matices que la aplicación de la misma implica, sin prejuicios y ningún tipo de sesgos. Por ello buscamos una posición conciliadora entre ambos polos y tratar de buscar la verdad desde una posición neutral.